Personas y negocios. Historias detrás de las empresas. Podcast. Y en Personas y Negocios vamos a hablar ahora con Carola Piris, contadora, asesora en agronegocios. Carola, gracias por estar. Encantada de estar acá. Bueno, Carola, a vos te tocó ser parte de un cambio importante que tuvo el agro en Uruguay a principios de los años 2000. Pero antes de hablar de eso, quiero saber cómo es tu vinculación con el agro, cómo se genera justamente la llegada al sector agropecuario. Bueno, en realidad de niña vivía en el campo, pero no tiene nada que ver mi vinculación de adulta. En realidad soy contadora, siempre me imaginé trabajando en números, en balances. Siempre dije que no sabía negociar, que no me gustaba lo comercial, y mira las vueltas de la vida. Entré en el año 92 a trabajar en el grupo Pérez Compán, en la parte administrativa, mirando números, que era lo mío, y me encantó vivir el campo como negocio, entender la empresa. Era una empresa ganadera con algo de agricultura en ese momento. Viví todo el crecimiento de la empresa. En ese momento era del Carmen, no existía Garmet. Estamos hablando fines de los 90. En el 92. 92, sí, un poco después. Me recibí en el 90, en el 92 entré a trabajar en la empresa. Viví todo el crecimiento de la empresa, toda la locura de la compra de campos y de todo el crecimiento, especialmente en ganadería. Y bueno, como vos decís, en el 2000, 2001, se revolucionó el agro en Uruguay y la verdad que fue una de las experiencias más alucinantes que viví en lo laboral. ¿Y allí cómo se da eso? Porque la verdad que surgen muchísimas preguntas, porque es como que estás en tu casa, te golpean la puerta y te viene una revolución, ¿no? ¿Cómo fue? Sí. En el caso de la empresa, llevó a que se creara una nueva empresa dentro del grupo en Uruguay. Sí, absolutamente. Mira, en realidad tengo recuerdos increíbles. Nosotros hicimos una primera exportación de un lote de girasol nuestro, de producción nuestra. Bueno, con todas las peripecias que tiene una primera exportación, se fue a Italia, fue todo un logro. Al poco tiempo viene la chica que estaba en recepción y me dice: hay un grupo de señores que me parece que son argentinos por cómo hablan, que dicen que nos quieren vender granos. Digo, no, están locos. Salgo y le digo: miren, no, la verdad es que no. Me dice: nosotros nos estamos viniendo a Uruguay a producir, sabemos que esta empresa es del grupo Pérez Compán, lo conocemos cómo opera en Argentina, nos interesa venderles. No, mirá, nosotros no, somos productores. Ok. No pasó más de una semana que viene de nuevo y me dice: no me vas a creer, pero otra vez hay otro grupo de señores preguntando lo mismo. ¿Eran otros? Eran otros. Y te decís: bueno, me parece que hay que escuchar. Y la verdad es que me acuerdo de eso porque fue cuando uno hace un clic y dice: acá está pasando algo. Y realmente ese fue el inicio de empezar a entender que estaban pasando cosas que nosotros tal vez todavía no las veíamos en la dimensión que tenían, que se estaba dando una oportunidad, como vos decís, que te golpean la puerta y que te dicen: mira, acá hay algo, hay una oportunidad de negocio, el que la quiera aprovechar, acá está. Y estaba todo por hacer. Carola, y estamos hablando del año 2001, 2002, 2003 quizás. Sí, por ahí. En esos inicios, Uruguay en aquel momento todavía no estaban las multinacionales, estaban empresas nacionales, obviamente ya consolidadas, con comercialización, y después estábamos las otras que fuimos las valientes que surgimos en ese momento a aprender de cero. En ese momento en el mundo estaban pasando cosas que hoy, miradas a la distancia, fueron enormes, ¿no? O sea, la incorporación de China a la OMC, el aumento del corte obligatorio de los biocombustibles en Estados Unidos como grandes factores de mercado. Y bueno, y alguna ayuda que nos dio la política argentina en ese momento. Digamos que el agro no era un sector muy favorecido para los políticos de turno. Y bueno, todo eso hizo que entre el empresariado uruguayo, que no hay que restarle importancia, que estaba haciendo las cosas bien, y todo ese montón de gente de argentinos que vinieron, tal vez con ideas un poquito más de avanzada y con un poco más de riesgo, creo lo que se dio fue un empuje de demanda de servicios, de demanda de buscar soluciones para comercializar granos.
Y bueno, y ese fue el gran inicio. Carola, porque Uruguay estaba saliendo de una crisis tremenda, ¿no? La crisis Espantosa. del 2002. Sí, que eso espantosa. también golpeaba al empresariado y al productor uruguayo. Totalmente. En la mayoría de los casos. Totalmente. Me tocó vivir Laftosa. Nosotros Laftosa éramos también. una empresa ganadera, recuerdos espantosos de todo ese momento. El Fusarium del 2001-2000 creo que fue también. Sí. Nosotros veníamos de vivir todo eso. En el caso nuestro se había invertido en una planta de silos. En aquel momento, digamos que el trigo era casi que el monocultivo, pero para el mercado interno. O sea, prácticamente no había mercado exportador. Salvo para el girasol en algún caso, que tenía alguna empresa. Salvo para el girasol, que también después por un tema productivo se dejó de hacer. Tenía algunos problemas también de comercialización, con un precio fijo, incluía eso hacía que fuera más riesgoso para la empresa que estaba en el medio. Y bueno, la verdad es que veníamos de un momento no muy fácil, el sector agropecuario. ¿Y cómo se empieza a crear esa mirada hacia la agricultura, pero pensada para el exterior, para la exportación? ¿Cómo fue armar eso? Porque no debe haber sido sencillo. Mira, yo creo que fuimos unos privilegiados de estar en el mejor momento, en el mejor lugar, si teníamos ganas de hacer cosas. Creo que es un poco lo que pasó. Vos pensás que teníamos un mercado que nos daba la oportunidad de empezar a jugar en la cancha grande. Veníamos de un mercado interno conocido a un mundo de demanda casi infinito con la entrada de China en el mercado y con el tema del biocombustible. Y la verdad es que el propio productor, en la medida que se fue agrandando, nos fue obligando a buscar logística, a aprender. Mirá, yo me acuerdo, obviamente que había empresas que ya lo sabían hacer en Uruguay, por supuesto, pero las que nos tocó aprender fue increíble. En lo personal, que me transformé de contadora administrativa a algo que después derivó en lo comercial, y que me encantó. Hubo un gran personaje en aquel momento que lo quiero recordar, Ricardo Nielsen, porque era un broker argentino, excelentísima persona, y que realmente fue el mentor nuestro en aquel momento, con una infinita paciencia. Nosotros no teníamos ni idea de lo que era un contrato FOB. Fue el que empezó a armar la hoja de ruta. Yo te diría, el que nos empezó a enseñar cómo funcionaba un mercado, cómo era me acuerdo yo estudiando las normas GAFTA, me acuerdo empezar a leer Chicago, a entender que había un mercado de referencia, cómo se leía, cómo se transformaban esos números raros de Chicago a un precio. Antes de seguir con esa historia, había que incorporar el concepto de vender de manera anticipada, o sea, porque se empezaba a demandar por parte de algunas empresas que estaban operando, que empezaban a operar en Uruguay. Sí. ¿Cómo fue ese proceso? Fue increíble. Hoy a la distancia, mirándolo, tal vez la gente, digamos, joven o más joven que está en las empresas no se imagina lo que es, porque hoy se da por dado, se da por hecho un montón de cosas que suceden. Hoy para la producción de carne a corral, o sea. En aquel momento, hablar de un mercado futuro era cosa de locos. Y tengo ahí dos anécdotas me acuerdo una vez que Chicago, por tema de China y qué sé yo, un día que Chicago estaba volando, como yo decía, que este señor Ricardo me llama a decirme que había una oportunidad de venta, qué sé yo, no le atendí el teléfono y a los 10 minutos me llama de nuevo y me da un reto de esos que te quedan para toda la vida, porque me dijo una frase, me dijo: Carolita, cuando llueve sopa, no podés estar con el tenedor, tenés que estar con la cuchara, y vos me tenés que atender el teléfono porque si te llamo es porque hay una oportunidad. Esas cosas las aprendí mucho, lo de la sopa y la cuchara. Y después, en lo que vos decís de acostumbrarse a vender futuro, un productor muy, muy conocido, pero un señor ya de más edad, muy tradicional, recuerdo haberlo llamado para ofrecerle un negocio de soja para el año que viene. Y me dice: contadora, usted está loca de la cabeza. ¿Cómo le voy a vender algo que ni siquiera planté? Nunca en mi vida lo voy a hacer. Por supuesto que ese señor hoy vende. Pero fue cambiar un paradigma, entrar a un mundo globalizado donde tuvimos que aprender la importancia de cuidar el origen,
de cuidar el respeto de los contratos, de actuar como sector. Yo creo que se dio... Hoy se habla mucho del trabajo en equipo para dentro de las empresas. Creo que lo extraordinario que se dio en el sector de la agricultura es que esto se dio un trabajo en equipo de sector, del productor, del exportador. Surgieron las figuras de los surveyors. No teníamos ni idea de lo que era un surveyor. Ese nombre raro, ¿qué significa? Es el señor que me va a decir si mi calidad está bien o está mal, y nos empezábamos a pelear. En ese momento, bueno, retomamos la Asociación de Comerciantes de Granos. Eso te iba a consultar. La Asociación de Comerciantes de Granos, que me tocó presidir 4 años, y la verdad que fue un placer porque era un ámbito, y sigo entiendo, un ámbito donde están todas las principales empresas exportadoras, que más allá de competir en la vida real, en ese momento se sientan y miran el negocio como un sector que hay que cuidar, que hay que hacer crecer. Recuerdo un año con un problema muy serio en la calidad de trigo. 2009, Fallingham. Exactamente, de sentarnos todos codo a codo, empresas competidoras, a decir, señores, acá hay un problema y hay que salvar el origen de Uruguay, porque acá lo que importa es cumplir con los contratos. Y esas cosas hablan de un mercado que fue muy nuevo en algunas cosas, pero con una madurez, y yo creo que la base de todo eso fue, como siempre, el tema de la confianza, de las alianzas, de las relaciones humanas, adentro de las empresas, pero también las relaciones humanas como sector y como relación entre las distintas empresas. ¿Y cómo se relacionaban con el Estado? Imagino Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, pero también con otras aristas, porque también al Estado, en muchos casos, le tocó aprender. Sí, totalmente. Y yo creo que fue un gran aliado el Estado. Primero, por no intervenir donde no había que intervenir. Estábamos todos mirando lo que estaba sucediendo en Argentina en ese momento. Segundo, porque siempre hubo una disposición de parte del Ministerio de Ganadería y Agricultura a estar sentados en la mesa con nosotros, a ver qué cosas había que hacer, más allá de que a mí me tocó vivir la anécdota del protocolo de la soja y todo lo demás. Eso ya fue más acá. Eso fue más adelante. Eso fue más acá. Y fue muy discutido, pero la realidad es que siempre fue un ministerio de puertas abiertas, donde nosotros podíamos plantear las cosas, donde se nos preguntaba qué era lo que se necesitaba para que el Uruguay y el sector creciera, y creo que esa es una línea que no se debe cambiar. Y es de las cosas que marca el por qué el Uruguay es un país lindo para hacer negocios, porque es predecible en ese tipo de cosas, porque no importa el color de la bandera del gobierno, esas cosas se mantienen. En 2008, cuando el trigo estaba arriba de los $300, me acuerdo que había desde un sector de la política y también del sindicalismo, si no recuerdo mal, donde se apuntaba a seguir la línea de Argentina, de tracciones al trigo, y cuenta la leyenda que el que desactivó eso fue José Mujica. Me imagino que en ese momento debes de haber estado al tanto, sí, porque se hablaba demasiado de esa posibilidad. Sí, me acuerdo que de estar en el stand en la Expo Activa, que me tocó desde los primeros, las primeras, y que él fue al stand y me dijo, ya sé que está muy, muy nerviosa, contadora. Pero bueno, después se desactivó y por suerte se ha entendido que el libre comercio es lo que hace que esto siga creciendo. Igual, por supuesto, que yo creo que nosotros vivimos toda esa primera etapa donde no sé si realmente se toma cabal conciencia de todo lo que hubo que hacer nosotros nos encontramos de golpe con una producción que aumentaba, no había camiones, no había copios. Me acuerdo un año que hubo demoras en los barcos y hubo un infierno de mercadería que había que meter en algún lado, porque literalmente era eso. Se empezó a usar las bolsas de silos como puntos de almacenaje, que hasta esa altura, hasta ese momento no se usaban, y ahí empezaron a surgir alianzas, cooperaciones, inventivas, se empezó a invertir. Creo que ahí también el Estado con la ley de promoción de inversiones tuvo un punto importante. El sector financiero empezó a entender que este era un sector que estaba creciendo y que no iba a desaparecer de un día para otro. Empezaron a surgir nuevos cultivos que le dieron más predictibilidad a los flujos financieros y más allá de los altibajos que tiene, porque el precio no se maneja.
es un negocio que tiene estabilidad en el mediano plazo, diría yo. Y bueno, la realidad es que yo creo que mirándolo fueron muchos años donde lo que hubo que hacer fue ejecutar, ser valiente, ser osado, midiendo riesgos, pero avanzando y haciendo alianzas importantes. ¿Cómo se medía el riesgo ahí? Porque en algún momento era todo flecha para arriba, o sea, y eso a veces hace entregar la perspectiva. Yo creo que lo que pasó fue, mirándolo a la distancia, que tuvimos la suerte que por muchos años los precios altos taparon tal vez ineficiencias productivas o problemas que no deberían haber pasado, y de alguna manera, por supuesto que se asumieron riesgos, de alguna manera creo que se fue como depurando el mercado de la producción o el sector de la producción, hasta llegar a un estado que tiene hoy de un sector consolidado, me parece que más permanente. Mucha gente se fue, de la que estuvo se fue, pero en su momento le dio mucho dinamismo a esto, le dio volumen, le dio otra perspectiva de negocio, y hoy, bueno, es lo que es hoy un sector ya que nadie duda de que es uno de los motores del desarrollo de nuestro país, ¿no? Quiero hablar del presente y también del futuro, pero quiero recordar la anécdota del paro de camioneros, porque eso también fue algo que sentó las bases también para lo que vino después. Fue un momento complicado, ¿no? Sí. No recuerdo el año con precisión, me parece que fue 2011, pero no quiero... No recuerdo el año, pero fueron... Sí, creo que fue de las cosas duras que nos tocó vivir, fueron los momentos de los problemas de calidad que ponían en duda si podíamos exportar. Y bueno, y el paro de camioneros, el paro del sector del transporte fue un momento complicado. Ahí Mujica era presidente, no era ministro como en el caso del trío. Y de alguna manera lo que pasó también es que la Asociación de Comerciantes de Granos en ese momento pasó a tener un rol que en realidad no le correspondía, porque quedó como negociador de alguna manera de pautas, de tarifas, por la ausencia que había en Uruguay de esa propia estructura que hay en otros países que tienen más madurez en este tipo de cosas. Y bueno, quedamos nosotros en el medio sentados en una mesa de negociación difícil. Pero bueno, se superó, como todo se superó. Yo creo que hay una gran enseñanza en todo esto, y como la vida misma, ¿no? Que cuando uno está metido en los problemas le parece que no tienen solución y que uno no va a poder salir, y uno lo mira después y dice, todos los problemas fueron problemas de crecimiento que nos permitieron madurar como sector, que nos permitieron crecer, que nos permitieron aprender un montón. Creo que hoy ya los ámbitos de negociación cambiaron, ya pasaron más a ámbitos más privados. Hoy el productor, muchos de los productores negocian sus propios fletes. Claro, el productor negocia en muchos casos con el camionero. Claro, lo que pasa es que en aquel momento, en un momento donde faltaban las empresas de transporte, las empresas exportadoras éramos las que nucleábamos de alguna manera la logística, porque proveíamos al productor de la logística para traer el grano a nuestras plantas. Otra cosa que fue increíble fue la expansión del área agrícola en Uruguay hacia zonas donde hubiera sido impensado. Seguramente también se fue a zonas donde tal vez no había que irse, y después hubo como una gran expansión que después se tranquilizó, como todo también. Y después volvió, pero ya con otro esquema más equilibrado, menos riesgoso. Creo que otra de las cosas que se ha dado muy buenas era cuando empezó todo esto. Me acuerdo un cliente argentino que un día lo llamé y le digo, ¿en qué andás? ¿Dónde estás? Acá estoy en un campo sacando todo lo que tiene cuatro patas, que no quede nada. Eso cambió. Hoy se entendió que la sinergia entre la agricultura y la ganadería es lo que le da potencia y lo que le da fortaleza a las empresas agropecuarias. Pero en ese primer momento fue como una avalancha de obsesión por plantar, el mercado lo permitía, y bueno,
Se desmanteló mucha estructura ganadera, ¿no? En ese proceso. Se desmanteló, pero como todo, tal vez si no hubiera sido de esa manera, con ese empuje, tal vez no se hubiera llegado al crecimiento que se necesitaba para ser el país que hoy somos, que ya nadie duda de nuestro origen como un origen confiable, de la estabilidad de Uruguay como productor de granos, de empresas muy consolidadas, creo que es bueno también, de la vuelta a manos uruguayas de muchas empresas y la sinergia con la ganadería, claro, sin duda. ¿Qué valoración haces del esquema de producción que hoy se lleva adelante en Uruguay? Yo creo que es, así como tuvimos esa etapa de crecimiento al inicio desmedido, después que se fue como tranquilizando, digamos, y llegar a un equilibrio, hoy creo que es un sector absolutamente consolidado que hay que mantener. Se llegó hasta acá, no podemos obviar el tema de la falta de competitividad que tiene Uruguay. Somos caros, lo venimos diciendo desde aquel entonces y seguimos siendo caros. No me voy a meter en temas económicos, pero por supuesto que el dólar débil también no ayuda. Y yo creo que hoy el gran desafío es ser los campeones, como dice algún colega, los campeones de los bajos costos y de la alta productividad, porque el precio no lo manejamos. Y yo creo que por otro lado han pasado cosas en los últimos años que es muy importante valorar. Nosotros cuando todo este boom que estábamos hablando, Rubén, creo que el gran cambio era que íbamos hacia un mundo globalizado donde no había fronteras. Entonces se terminaron las fronteras, claro, vamos a bajar todas las barreras entre los países, esto es un gran mundo, libre, comercio libre, cada uno tiene que producir para lo que tiene competencia, ventajas competitivas, libre mercado. Fue como una cosa capaz que muy naif. Las guerras a gran escala ya son cosas del pasado, del siglo pasado. Por supuesto que las guerras siguieron lamentablemente, pero digo, en aquel momento era la Segunda Guerra Mundial hace muchos años, se reconstruyó, Guerra Fría, qué sé yo. Creo que en los últimos años han pasado cosas que cambiaron totalmente, o sea, fueron 20 años bajo ese paradigma, pero cambió totalmente primero la pandemia, que creo que fue algo que bueno, Dios quiera nunca más pase, pero realmente no nos esperábamos. Y segundo, que llegó el proteccionismo de nuevo, llegó guerra de aranceles de nuevo, llegaron las guerras de nuevo, dos guerras, digamos, complejas por su volumen, por su impacto en los mercados, ni que hablar por la parte humana. Entonces, a mí me preguntás hoy dónde está la empresa agropecuaria. Yo creo que al igual que cualquier otra, pero con más fuerza porque depende mucho del mercado exterior, hoy la empresa agropecuaria requiere de jóvenes que sean líderes y estrategas, que sean flexibles, adaptables, que sepan ver lo que está pasando en un mundo que cambió en unos poquitos años, cambió todo lo que habíamos visto durante 20 años. Carola, en ese análisis que hacías, ¿te sorprende, por ejemplo, el perfil que han tenido o que tienen algunas empresas agrícolas ganaderas, o sea, que quizás no estaban hace 15 o 20 años y hoy son líderes en el mercado o están en el top 10? Yo creo que hay muchas cosas. Me acuerdo en algún momento que yo hablé en alguna nota que Argentina era como el Uber a los taxis. ¿Por qué? Porque es una amenaza que puede hacer que te saquen los recursos y la demanda y tu negocio y se transforme de un día para otro. ¿Por qué Argentina? Porque mucho de ese empresariado que vino a Uruguay vino saliendo de una Argentina complicada. Y la realidad es que, bueno, por suerte, de a poquito se va descomplicando y hay mucho de ese empresariado que volvió a Argentina, que volvió a invertir. Y creo que lo buenísimo de esto es que el empresario uruguayo no es que aprendió, porque ya lo sabía, pero es como que fue consolidando todo eso
y me parece que era natural que volviera a sus manos de alguna manera. Y respecto a lo que vos decís de la agricultura inclusiva, creo que tiene que ver, más que nada en empresas familiares. Yo siempre digo, yo vivo en el interior, sigo viviendo en el interior, me tocó vivir el interior despoblado, donde los jóvenes se iban a estudiar a Montevideo y era... El de los 90, fines de los 80. Sí, el de mi generación, que era imposible pensar en volver al interior, éramos muy pocos los valientes que volvíamos al interior. Y la realidad es que hoy esa realidad cambió. ¿Por qué? Porque hoy el agro con la agricultura integrada como está, es un sector que necesita de innovación, de mente joven, de investigación. Y creo que eso es lo que ha hecho es, la agricultura ha derramado valor en todos los estratos de la sociedad, y lo que ha hecho es que la gente se quede o vuelva, lo cual es mejor porque quiere decir que se fue a estudiar y volvió, o lo que es mucho mejor, que hoy está pudiendo estudiar en el interior. Entonces, si yo pienso de futuro, yo creo que lo que hay que, por supuesto, que lo que siempre hablábamos de tenemos que ser competitivos, porque más allá de que somos un país estable, con reglas claras, con un entorno amable para hacer negocios, también se necesita ser competitivo, entonces eso no nos podemos olvidar. Pero por otro lado, creo que también hay que pensar en la agricultura como un motor ojalá de crecimiento demográfico, pero sí de repoblación del interior, de trabajos de calidad, de trabajos que impliquen desafíos, que implique gente que se fue a estudiar y volvió. Y bueno, y sin duda, y todos los temas que tienen que ver con tecnología, yo creo que hay un enorme tema que se metió en el agro, que es el de la sustentabilidad, el de la sostenibilidad, el de la tecnología. Eso no formaba parte del diálogo, ¿no? No podíamos, o sea, si nos hubieran hablado de eso, decíamos, no, pará, o sea, lo que tengo que hacer es mandar el camión a la chacra, que se plante, mandar el camión a la chacra, limpiar el grano y subirlo a un barco, o sea, hasta ahí podíamos. Hoy todo eso ya está, entonces ahora vino la otra etapa. ¿Y eso para el Uruguay pasa a ser una ventaja o puede llegar a ser una ventaja competitiva el tema sostenibilidad? Sí, sin duda que sí, yo creo que sí. Hay muchas cosas que creo que más allá de ser una ventaja competitiva pasan a ser una necesidad para... Nosotros es como que fuéramos un hotel boutique, bueno, nosotros seríamos un país boutique, que nosotros no tenemos volumen, no tenemos poder de negociación, más allá del que deriva de las características propias de lo que estamos produciendo, y en eso no nos vamos a diferenciar por industrializar, porque nosotros no tenemos volumen para eso, nos podemos diferenciar en esas cosas que hoy el mercado sí está pidiendo, en cosas tal vez de nicho, pero que van a ser cada vez más importantes. Hoy el tema de la sustentabilidad además es una barrera no arancelaria en muchos mercados. Entonces no es una elección, lo tenemos que hacer. ¿Y ese país boutique? ¿Hay que trabajarlo? ¿Hay que venderlo? ¿Hay que comunicarlo? Todo eso, todo. Tenemos que ser, tenemos que parecer y tenemos que vender. Y en eso creo que es donde se da la unión entre el sector público, el sector privado, el Estado, las ferias, el ser impecables en el cumplimiento de los contratos, el ser impecable en cumplir con todas las normas que requieren esos mercados. Nosotros no vamos a poder elegir si las exigencias de tal mercado nos parecen incómodas o no. La realidad es que nos vamos a tener que adaptar. Porque no tenemos volumen para negociar otra cosa. Pero yo creo que tenemos todo para hacerlo. Hay un montón de cosas que hoy están sobre la mesa que creo que son más que interesantes que antes. El riego siempre estuvo, pero yo creo que hoy sin duda. El riego forma parte de esto. Tenemos que producir más por cada hectárea porque somos caros. Y bueno, el riego nos permite eso. El tema del encalado, que hoy está sobre la mesa, que hace unos años eran solo unos pioneros que se animaban a hablar del tema. Hoy el tema del encalado hay que encararlo.
buscar áreas interesantes para hacer cultivos no transgénicos, especialidades, que no es que van a competir con los commodities, van a agregar nichos de mercado que le permitan al productor diversificar nuevos cultivos, como apareció la carinata hace 10 años, no existía la canola, nos daba pavor, decíamos, no, con ese grano chiquito se nos va a ir todo, por cómo vamos a hacer con los camiones. Tanta cosa que en su momento nos daba tanto miedo y hoy se están haciendo. Y cuántas otras vendrán que hoy todavía nos dan miedo. Entonces, me parece que lo que se viene para ahora es seguir haciendo lo que se está haciendo, pero con una mente joven, con ganas, así como los que nos tocó vivir esa etapa, no tuvimos miedo de empezar algo que en algunos momentos parecía una locura, y que generaba muchos miedos. Yo me acuerdo en aquel momento convencer al sector financiero. ¿Era difícil? Y de que estas empresas no eran algo que se me van a ir y en 2 años no hay nadie. En empezar a sacar capital de giro contra contratos de venta y los contratos y yo cómo me aseguro y cómo... Todo eso que hoy parece tan fácil, en ese momento fue difícil y fue muchas veces a carita de ir. Y ahí empresas como la que vos gerenciabas tuvieron un rol clave en la financiación, ¿no? En muchos casos, porque faltaba esa pata. Sí, y bueno, yo creo que todos. Fue un trabajo en equipo. Por ahí, quienes teníamos la suerte de estar en una empresa con un respaldo importante, era más fácil que tal vez hasta ese momento, me acuerdo que se pagaba a los tantos días de que la mercadería se subía al barco. Nosotros tal vez en aquel momento empezamos a pagar a los 10 días del embarque, pero bueno, porque teníamos la posibilidad financiera de apoyo del sector financiero para poder hacerlo. Pero costó que nos creyeran, pero todo el mundo creyó. Esa es la realidad. Entonces, sector financiero, sector productivo, el Estado, el sector privado, las inversiones que se hicieron. Sí, lo que pasa, por ejemplo, ¿no? Por marcar algo, se podrían enumerar muchísimos, ¿no? El complejo portuario que tiene Uruguay en Nueva Palmira y mismo en Montevideo es impresionante respecto a lo que pasaba hace 10, 15 años atrás, donde las esperas en algún caso superaban los 30 días, algo hoy. Sí. Creo que este año, en el 2024, hubo un periodo de esperas un poco más largo que el promedio, pero ahí hay un cambio importantísimo. Un cambio importantísimo. Bueno, los contratos con los puertos. Sentarse a negociar con un puerto, en el caso, por lo menos nuestro, que nunca habíamos exportado, me acuerdo que era todo un tema importante y ahí las alianzas jugaron un papel fundamental. Yo creo que uno de los temas que me gustaría recalcar es también, como la vida misma, ¿no? El valor de las relaciones humanas en todos los negocios. Las compañías, las empresas están formadas por gente. Y las relaciones entre las empresas se generan entre las personas que hacen esas empresas. Y la confianza en muchos casos que fue necesario depositar entre empresas en ese momento fue crucial para que se pudiera generar toda esta cadena de valor. Que dependía de personas. Por supuesto, que dependía de personas que confiaban mutuamente y de negociar en un ganar-ganar, que todas en las escuelas de negocio estudiábamos, el win-win y el ganar-ganar. Pero eso después llevado a la cancha es muy interesante porque digo, muchas veces tocaba en una negociación dar y en ese momento no recibir, pero tener la confianza de que en la próxima ibas a recibir. Y eso pasó, y eso pasaba. Y compitiendo, Carola. Y compitiendo. Que no es un detalle menor, porque la competencia en algún caso era importante. Sí. Bueno, vos lo viviste de adentro y yo creo que sabés lo que valoro yo, lo que ha sido tu figura como difusor de todo esto que ha pasado. Lo viviste también de adentro. En realidad lo apasionante fue que no dejó de competirse, no dejó de negociarse muy duro, pero cuando había que aliarse para lograr cosas mejores, se logró hacer en una negociación de ganar-ganar. Y eso me parece súper importante. Pero volviendo al tema de los puertos, fue una pesadilla. En realidad fue una pesadilla linda y hoy mirándolo
La plata que quedó en el agua por esos tiempos de espera. La plata que quedó en el agua. Que pasaba sí. desapercibida porque la soja valía. En un contexto de precios bajos, eso es una locura. No. Y bueno, es que se dio todo perfecto. Por algo se dio todo, porque es lo que te comentaba hoy, que los precios altos permitieron problemas no solo productivos, permitieron problemas logísticos, ineficiencias logísticas, que si los precios hubieran sido otros no hubieran soportado eso. Entonces, los precios altos nos dieron como ese colchón durante un buen tiempo para que aprendiéramos. ¿Y cuál creo que fue el logro del sector? Que aprendió y que tomó la posta, tomó el desafío y logró consolidarse como un sector que permanece y que no tengo ninguna duda que va a ser motor de desarrollo de Uruguay muchísimos años. La última, ¿cómo te lo imaginas al sector en los próximos años? ¿Hacia dónde pensás que vamos? Mira, ya ha cambiado tanto todo que si me hubieras preguntado hace 25 años no se me hubiera ocurrido como estaba hoy. O sea que sí creo que todo lo que tiene que ver con tecnología, con gente joven, con liderazgo adaptativo, te diría, un entorno sumamente cambiante. Liderazgo adaptativo, ¿qué implica eso? Yo te diría que con gente joven, que a veces no es solo joven de calendario, es con mentalidad joven, que tenga la capacidad de ver lo que está pasando en el mundo y de ver cómo tenemos que adaptarnos y muchas veces, si es posible, adelantarnos a los cambios que nos permitan como país chiquito ganarle la mano a algunos cambios que se vienen y que cuando se vienen no tenerle miedo a hacerlos porque si no te vas a quedar afuera. Entonces, esa capacidad de adaptación me parece importantísima para un sector que tiene un dinamismo brutal y que, de nuevo, me parece que todo el tema de cambio de reglas de juego con la ley, con la guerra comercial, con el tema de los aranceles, a mí me costó, 2 meses convencerme de que estaba sucediendo eso. Yo venía de la escuela de que estábamos con el libre mercado, o sea, no podía creer, y la agricultura creció mucho gracias al libre mercado. Entonces, hoy creo que quien está a cargo de las empresas lo que tiene que mirar es eso, cómo me adapto, por dónde viene la demanda, qué es lo que tengo que hacer, usar la tecnología, que sin duda, digo, si uno piensa, Rubén, hoy, los drones, o sea, la agricultura de precisión, ver, fotos satelitales, ya estoy hablando tipo dinosaurio, pero todo lo que se ve hoy de tu campo, de tus aplicaciones, de la tecnología que hay en una cosechadora, viendo casi que metro a metro lo que está sucediendo. Adaptándose a lo que va cosechando. Claro, pero la máquina se adapta, el operario se adapta, la educación se tiene que adaptar, y creo que acá, creo que lo dije al pasar, que el Audelar hoy esté presente en el interior del país. Me toca tener cerca de donde yo vivo un lugar donde se estudia mecatrónica. A ver si entendés, creo que ni siquiera me queda claro a qué se refiere, pero suena impresionante, y en el interior del país más. Y hoy tengo la suerte de ver en Mercedes que la Audelar ya está instalando algunas carreras para los que vivimos en el interior, la posibilidad de que la gente pueda llegar a un buen trabajo y a prepararse, no porque su familia le pudo pagar que se fuera a Montevideo a estudiar, sino porque en su lugar puede aceptar el desafío de estudiar y desarrollarse. Eso es algo que marca un antes y un después en la historia del interior del país. Y creo que muchísima de esa gente, como el gran motor del interior es en mayor parte la agricultura, mucha de esa gente va a terminar generando valor en el sector agrícola. No tengo dudas. Entonces me gusta lo que veo, me gusta ver gente joven que vuelve al Uruguay, y que los del Uruguay vuelven al interior y que los del interior puedan capacitarse para quedarse y para desarrollarse. Y la agricultura tiene que ver con eso, y me encanta. Carola Piris, muchísimas gracias. A vos. Personas y negocios. Historias detrás de las empresas. Podcast.